Buenas, ¿cómo está mi gente de YouTube? ¿Cuánto tiempo? Fernanda Palacio de la Santísima Trinidad. Sí, profe. Pase al frente. Ay, no, otra vez. Señorita, ¿se puede saber por qué trae el pelo así? Su pelo va en contra del reglamento de conducta de la institución. En serio, No me otra haga vez, así, un señorita, problema para real de eso. piel. Ok, contexto. Bueno, sí, me gustaría decirles que eso no era tan así, pero por primera vez la realidad superó la ficción, por desgracia. Pero gracias a eso y mis traumas infantiles tenemos un nuevo video para este canal. Así que pónganse cómodos, busquen un café y bienvenidos a otro video de crítica social disfrazado de anécdota, pero esta vez con mi pelo. Y es que en verdad hay una cantidad de historia, cultura y trauma disfrazado con el hecho de que yo no tenía el pelo liso que ustedes no se hacen ni idea. Así que bueno, empecemos. Me atrevería a decir que este trauma con el pelo no es algo tanto de Venezuela, sino de Latinoamérica en general, y les explico el porqué. En Latinoamérica pasa algo bien curioso, que es el intentar ocultar a más no poder sus orígenes. Y digamos que esto se afianzó en el 2000 con la llegada del internet, porque los colegios se volvieron locos. Y no tan solo eso, sino que aparte de volverse locos, intentaron ocultar y hacer que la gente se avergonzara por sus características físicas con un manual de convivencia. Y es que por lo menos en mi colegio, tú leías ese manual de convivencia y pasaba hasta por encima de las leyes. Es que era inhumano. Capaz fue mi culpa o la de mis padres por estar esperando algo de un colegio de pseudociencias. Es posible. Y yo quisiera creer que este manual no existe a día de hoy, pero estoy 100% segura que sigue existiendo, así que vamos a criticarlo. Acabo de buscar en internet y acabo de encontrar un reglamento bastante parecido al que le estamos diciendo, y gracias a esto podremos empezar el video para que ustedes entiendan mi trauma con mi pelo. Les dejo por aquí las normas para que lo puedan leer un momento y les explico. La cantidad de horas de vida que a mí me quitaron entre que me peinaban en el colegio o me amenazaban de que no podía haber clases con el pelo así es bastante, ¿ok? Y yo sé que con el inicio de los orígenes que yo le di, ustedes pensarán que yo soy una chama morena y con pelo afro, pero todo lo contrario, más bien siento que el problema mío era que yo no encajaba con el estereotipo que tenía esta gente de mi colegio con el cómo se debían ver las personas. Y ojo, yo no era nada fuera de lo común, solamente tenía el pelo ondulado y con frizz. Pero ojo, para este entonces esto era como el peor pecado del mundo, porque es que esa gente no entendía lo que era el pelo ondulado. Para ellos o tú tenías el pelo rizado o lo tenías liso, no existía punto medio. Entonces su solución era o mandarme a dirección o poner a una niña a peinarme, y a mí el peine se me quedaba trabado en el pelo porque obviamente no sabían cómo peinar mi pelo, y entre más me lo peinaban peor se ponía porque se me iba como esponjando. Esto era horroroso. ¿Y saben qué es lo peor? Que mi profesora de aquel entonces frente a todo el salón siempre decía y se lo acreditaba a un mal aseo personal. No, y algo que me parece irónico es que para este entonces salió una campaña muy grande en contra del racismo, pero ya como vieron que no podían molestar con el tono de piel, empezaron a seccionar dentro del racismo a las personas que tenían el pelo liso brillante así súper bello contra las que tenían el pelo afro, que también es hermoso, pero ellos decían que era pelo malo. O sea, imagínate sacar subcategorías de racismo, hay que echarle. Es que en verdad yo siento que estaban comparando el gris con el gris, porque es que en el manual de convivencia o en la idea de estas profesoras de cómo era el estudiante ejemplar, era básicamente, imagínense un libro de inglés estadounidense. Para ellos, si tú no te veías como alguno de los personajes de este libro de inglés, tú eras mal estudiante. Ah, porque esa es otra. Al parecer tu apariencia afecta directamente a cómo va a ser tu rendimiento escolar y cómo te va a ir en la universidad. Es que esta gente hasta era divina. Al parecer sabían qué era lo que iba a estudiar y de qué me iba a graduar desde quinto grado. A lo que quiero llegar con esto es, ¿la apariencia en verdad importa? Sí, sí importa. Lo que no importa son las proyectadas de los profesores con sus estudiantes. Porque es muy distinto decir, hey, esto te podría quedar mejor, va un poquito más acorde a que le estén diciendo pelo feo al que tienes al lado. No, y no tanto lo que decían, es que hasta le negaban la educación. ¿Qué pasa? Bueno, siguiendo. Como para esta época yo era una niña y era altamente influenciable, intenté con todo mi ser cambiar absolutamente cada rasgo físico por el cual me molestaban o me mandaban a dirección. Y muchachos, ustedes no tienen ni idea de lo peligroso que es esto, porque es que estos cambios no fueron desde el amor propio. Y yo sé que muchas personas para este punto del video se estarán preguntando dónde están los padres de esta niña. Y es bastante curioso porque en aquel entonces para los profesores era más importante citarme a mí por tener el pelo como ellos no querían cuando mi madre estaba en cama porque una hernia se le cruzó con un disco y le estaba apretando un nervio. Están como raras las prioridades de la gente. Y en aquel entonces me llevaba mi papá. Mi papá es calvo. Él no sabe hacer una cola, obviamente. No, y es que lo más increíble es que mi papá me llevaba al colegio y él me veía normal. Él entendía que eran las 7 de la mañana. Era imposible que yo pareciera una chamita de Disney Channel. Pero yo llegaba al colegio y las profesoras me definían como si yo fuese un vagabundo que estaba viviendo abajo de un puente. Dios, qué difícil es tener el pelo ondulado, o rizado, o pintado, o corto si eres chica, o largo si eres chico, o recogido, o suelto, o con trencitas, o cualquier tipo de pelo que no sea lacio y brillante. Yo siento que la publicidad de Pantene nos hizo mucho daño. Pero bueno, sí, a raíz de esto yo empecé
empecé a aplicarme queratina a una edad muy temprana. Y ojo, no considero que la queratina sea algo precisamente malo si es algo que tú te quieres hacer. Pero de ahí a yo aplicarme la queratina para que me dejaran de mandar a dirección, hay un muy buen margen. Y lo más irónico es que lo que yo sí me quería hacer en el pelo en aquel entonces, que era pintarme el pelo de morado, no me dejaron, porque obviamente estaba en el colegio. Pero es que no me dieron ni alternativas, ni extensiones, ni nada. No me dejaron. Pero ¿saben de qué color sí me dejaron pintarme el pelo? Rojo. ¿Por qué rojo? No sé, porque lo vendían en Farmatodo. Y se lo juro que yo estuve a nada de pintarme el pelo con papel crepé, porque es que a mí nunca me gustaba cómo me terminaba de quedar el pelo. Luego me lo dejé crecer unos años, fui para una peluquería en Colombia, me lo destrozaron de pana, yo lo quería morado con rojo y me lo dejaron full rojo. Me mandé a quitar el rojo, quedó color chicharrón, luego pasó para rubio, me volví a echar rojo, hasta que hubo un momento en donde yo decidí empezar a usar peluca. En Maracaibo, ustedes saben el calor que hace en Maracaibo para estar usando peluca. Luego llegamos a 40 grados en el Zulia y dije, ¿sabes qué? Creo que debería dejar de usar peluca, me voy a pintar el pelo. Mostré esta referencia y me dejaron esto. No sé cómo quedé como Ramona Flowers, pero me lo mandé a retirar. Y a los días empecé a aparecer el logo de Instagram. Ya para este punto del video logré resolver lo del pelo. Menos mal fui para Caracas y la peluquera tuvo que escuchar todo este trauma que le estoy echando a ustedes. La verdad es que le agradezco porque no me cobró por la consulta psicológica. Porque para más yo estaba muy insegura de si pintarme el pelo del color que yo quería. Y después de tantos desastres con mi pelo, yo tenía miedo de quedar peor o quedar pelona. Y es que en verdad en este intervalo de semanas por mi cabeza pasó raparme, pintarme el pelo de negro, cortarme las puntas, hacerme un pixie, o sea, pasó de todo, porque es que yo estaba detestando cómo tenía el pelo. Pero esta peluquera se lleva una mención honorífica en este video, porque es que después de 24 años, alguien entendió qué era lo que yo quería con mi pelo. Alguien por fin logró pasarme un peine sin que yo llorara en el intermedio. Y es que en verdad yo sentí bonito, porque es que sentí que la chica quería que yo me cuidara el pelo, porque cada vez que yo iba para una peluquería era, no, córtame 2 dedos de largo, y me cortaban la mitad del pelo, o de repente le decía, no, es que me duele mucho cuando me peino, y me decían, hazte la queratina, o me decían que mi pelo era demasiado finito y que estaba débil, maltratado, seco, escoñetado, llevado por la vida, rodado sin aceite. Y obviamente entre la crítica de los peluqueros y mi colegio, yo no quería pisar una peluquería ni que me pagaran. Y es que cada vez que yo iba para la peluquería era un trauma, porque si no era la queratina, era un baño de crema. Yo prefería 1000 veces que mi abuela me tirara, no sé, mayonesa en la cabeza, que llegó a pasar, ir a una peluquería. Porque para más, en las peluquerías, yo no sé si depende de la peluquería a la que tú vayas, pero muchas veces hay un ambiente así como denso. No sé si es el miedo de repente dejar pelón a alguna señora que quiere ser rubia platinada, o a la de las uñas que le montaron cacho, la verdad es que no lo sé. Y entre que me hacían el color de pelo, obviamente yo estaba filosofando al respecto de cómo me iba a ver la humanidad después de esto, pero ya sentía que lo peor había pasado y que ya no estaba la profesora desgraciada que me peinaba frente a todo el salón. Entonces dije, bueno, en el peor de los casos me pongo una peluca. Y menos mal que esta chama me cerró la boca y me hizo cambiar toda mi perspectiva acerca de los peluqueros, porque el sufrimiento que era para mí pisar una peluquería, que me jalaran el pelo, que los productos me ardieran y que todo en general fuera horrible, esta chama lo supo cuidar excelentemente bien. Es que hasta donde te lavan la cabeza es cómoda, porque no es como que te esté dando una tortícula y esté echando la cabeza para atrás ni una batea, no, esto es una camilla. Chama de Color Room, si tuviese la plata por ti, me mudaría a Caracas. Y mención honorífica también a los productos de Universe, porque me cambié el color de pelo como 4 veces en el mismo mes y sigo con pelo, no quedé pelona. Pero es que yo me atrevo a decir que tengo el pelo ahorita mejor que como lo tenía antes, porque pasa que el pote es como una clase de crema, yo no sé. Pero bueno, me distraje. Todo el proceso y los costos y eso va a ser para el canal secundario. Sigamos con mi trauma. Después de unas módicas 8 horas hablando con la peluquera, ya puedo decir la reflexión de más de la mitad del video, y es que nunca se puede tener feliz a todo el mundo, muchachos. Medio cliché la reflexión, la verdad es que sí, pero aquí importa más el contexto. Y es que durante años yo intenté ocultar el cómo era, el cómo hablaba, el cómo me vestía, las cosas que me gustaban y un montón de cosas, porque sentía que por eso era que yo no le iba a agradar a las personas. Y es que lo intenté tanto que hasta cambié todo de mí. Cambié y escondí hasta las cosas que me gustaban. Y es irónico porque yo siempre fui muy terca, al punto de que nunca quise cambiar lo que me hacía a mí, pero lo escondí y me la mantenía escondiéndome, y me daba demasiado miedo que las personas me conocieran en verdad. En aquel entonces me daba miedo incluso hablar porque por todo me molestaban, sentía que expresarme era casi que un delito, pero incluso con todo eso yo abracé esa parte de mí, la escondí y no la saqué hasta que llegamos aquí. Y es que si en algún momento se han sentido así, muchachos, les puedo asegurar de que sí, siempre va a haber una persona a la que capaz no les caigan tan bien o que simplemente no les guste cómo son ustedes, pero el problema no son necesariamente ustedes, porque más allá en el mundo pueden haber 100, 1000, cientos de miles de personas o incluso más que exactamente sea eso lo que les guste. Durante años pensaba que el problema era yo y me daba miedo salir de círculos que eran malos para mí por este terror de pensar que me tratarían peor por ser como soy. Y en verdad, ustedes no le deben a nadie cambiar más que ustedes mismos. Y si alguien está esperando que tú cambies, no es tu responsabilidad. Allá esa persona qué clase de idea se hizo completamente distinta de lo que eres tú. Y es que si vas a cambiar,
que sea para mejorar cosas que tú quieres mejorar, no que los demás quieren. Porque en verdad no sirve de nada cambiar una cosa cuando estás empeorando otra. Y a la prueba me remito, que me criticaron hasta decir basta el pelo, me eché queratina y mis problemas siguieron. Es más, hasta peor, porque me salieron unas ronchas horribles. Y mis problemas siguieron en parte porque era una niña y también porque el problema realmente no era mi pelo. Y es que aquí les voy a mostrar a la niña a la que molestaron durante 11 años por tener el pelo ondulado y con frizz. Importante el y con frizz porque me lo repitieron todos los días del colegio. Y esa niña durante 11 años cambió todo de su ser y de igual manera la siguieron molestando. Porque es que es imposible que una persona se quede exactamente igual durante 11 años. Pero ¿saben qué? Si se quedó igual durante 11 años, sí, mis inseguridades. Y hasta fueron creciendo. Me da un poco de rabia, no les voy a mentir, el que yo haya tenido que pasar por tanto e intentar validar mis gustos con logros, que apenas durante este año es que yo me estoy dando un poco más de chance de ser yo y de dejar de esconderme un poco. Y es que imagínense que las cosas que más amo hacer a día de hoy, que son hablar y hacer dibujitos, era por lo primero que me molestaban en el colegio. Pero bueno, ya, suficiente filosofía. Conclusión, la vida es una lenteja, hago face reveal el 12 de julio y a la izquierda les dejo mi video más reciente y a la derecha, no sé, lo que recomienda YouTube. Buenas noches.